Tabasco quedó marcado por una de las traiciones más oscuras desde el interior del poder. Un hombre que debía proteger a los ciudadanos usó el uniforme y la institución para encubrir secuestros, extorsiones y pactos con el crimen organizado. Ese hombre es Hernán Bermúdez Requena, alias el Comandante H, es jefe de la Barredora. Hoy enfrenta un proceso histórico que podría condenarlo a 158 años de prisión. Y detrás de esta caída está un hombre que no ha dejado de desafiar a los intocables, Omar García Harfuch. Lo que parecía imposible se volvió realidad, un exsecretario de Seguridad Pública, sentado frente a un juez, acusado de liderar una red criminal disfrazada de institución. Quédate hasta el final para descubrir cómo Harfuch hundió a este personaje, y antes de seguir, suscríbete y dale like a este video para no perderte ninguno de nuestros reportajes. La noticia cayó como un rayo en Tabasco. Hernán Bermúdez Requena, alias el Comandante H, es secretario de Seguridad Pública y es jefe de la célula criminal conocida como La Barredora. Enfrentaba cargos que podrían hundirlo en prisión por 158 años. La acusación no era menor: asociación delictuosa, secuestro y extorsión. Pero más allá de los delitos, el proceso exhibía una verdad más incómoda. Durante años, un grupo criminal operó desde las entrañas mismas de las instituciones. En audiencia remota celebrada desde el penal del Altiplano, la voz de los fiscales fue contundente. Documentaron cómo Bermúdez utilizó uniformes oficiales, patrullas y estructuras de mando para disfrazar secuestros y cobros de piso como si fueran operativos legítimos. Cada caso documentado mostraba el mismo patrón: comerciantes y empresarios eran detenidos por policías que nunca los presentaban al Ministerio Público. Algunos eran liberados tras pagar multas disfrazadas de rescates. Otros simplemente desaparecían. El impacto en la sociedad tabasqueña fue devastador. Según cifras del Secretariado Ejecutivo, entre 2021 y 2024 los secuestros aumentaron un 47%, y la extorsión se volvió parte del día a día. Lo más alarmante es que la mayoría de las denuncias apuntaban a la propia corporación policíaca. La Barredora no era una banda común, era un cártel policíaco. El origen de este grupo se remonta a la gestión del propio Bermúdez al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Oficialmente, se trataba de escoltas y mandos medios. En la práctica, era una red paralela que actuaba como brazo local del cártel Jalisco Nueva Generación, operando en la región de La Chontalpa y la zona conurbada de Villahermosa. A cambio de protección política, controlaban el cobro de piso, desapariciones selectivas y secuestros express. El nombre La Barredora surgió de su forma de operar: limpiar territorios de rivales para entregarlos al control de grupos mayores. Lo hacían de forma quirúrgica, con operativos rápidos, uniformes oficiales y un despliegue que confundía a la ciudadanía, incapaz de distinguir entre la autoridad y los criminales. En conferencias públicas, Bermúdez hablaba de pacificación y mano dura contra la delincuencia. Pero en los pasillos internos ya era conocido como el Comandante H, el verdadero cerebro detrás de la doble moral que marcó una época de violencia sin precedentes en Tabasco. Su figura simbolizaba la traición de un sistema que, en lugar de proteger, se convirtió en cómplice de la violencia. Hoy, con su captura y traslado al Altiplano, el caso no solo pone a un exfuncionario frente a un juez. Es el reflejo de un problema mayor: ¿cuántos otros comandantes H siguen operando bajo el amparo de las instituciones? La historia de Hernán Bermúdez Requena no siempre estuvo ligada a la violencia. Su carrera comenzó en el ámbito administrativo, ocupando cargos menores en el sistema penitenciario de Tabasco. Pero fue a partir de 2019, cuando asumió la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, que su nombre empezó a crecer en poder y en sombras. Presentado como un perfil técnico, cercano al entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, Bermúdez fue descrito como un operador confiable, con experiencia y mano dura. Su discurso se centraba en la legalidad y en la dignificación de las corporaciones policiales. Pero detrás del telón, comenzaba a gestarse algo muy distinto: la construcción de un cártel institucional con acceso directo a presupuestos, armas y uniformes oficiales. Desde su primer año de gestión, circularon reportes sobre abusos, detenciones ilegales y vínculos con grupos criminales. Comerciantes denunciaban cobros de piso disfrazados de multas oficiales,
transportistas señalaban retenes donde, bajo amenaza, eran obligados a pagar cuotas ilegales. Sin embargo, lejos de frenar a Bermúdez, su poder aumentó. Bajo su administración, decenas de policías con antecedentes delictivos fueron reincorporados. Se multiplicó el uso de patrullas sin número visible, operativos nocturnos sin registro oficial y despliegues armados sin identificación. La línea entre autoridad y crimen se borraba cada vez más. Las investigaciones actuales confirman lo que en su momento eran rumores: Bermúdez no solo protegía a la barredora, él era su cerebro operativo. Las órdenes salían desde su oficina y eran ejecutadas por un círculo cercano de jefes de área y mandos intermedios que respondían directamente a él. Con el uniforme del Estado, esa red se encargaba de secuestrar, extorsionar y desaparecer opositores o rivales. En la superficie, Bermúdez inauguraba cuarteles y daba entrevistas sobre seguridad. En las sombras, coordinaba levantones y cobraba protección a empresarios. El acceso a presupuestos multimillonarios le dio margen para construir una red financiera paralela. Contratos de adquisición de patrullas, uniformes y equipos de vigilancia fueron asignados a empresas ligadas a antiguos colaboradores y familiares políticos. Hoy, muchos de esos contratos están bajo investigación por desvío de recursos y sobreprecios escandalosos. El punto clave de su ascenso fue el respaldo político. La cercanía con Adán Augusto y su peso en el gabinete estatal le garantizaban protección. Cualquier alerta sobre su conducta quedaba minimizada o enterrada en trámites burocráticos. Así, mientras crecía la violencia en Tabasco, el comandante H consolidaba su imperio con la cobertura del poder. Y aunque las denuncias se acumulaban, Bermúdez parecía intocable. Su nombre aparecía en señalamientos ciudadanos, en reportes internos y hasta en investigaciones periodísticas, pero él seguía apareciendo en eventos públicos como garante de la seguridad. Una doble cara que marcó a Tabasco durante esos años: el discurso oficial contra el crimen y, al mismo tiempo, el crimen operando desde el propio gobierno. La imagen de intocable comenzó a resquebrajarse en enero de 2025, cuando Hernán Bermúdez Requena dejó de manera voluntaria la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco. Oficialmente, argumentó motivos personales. En realidad, ya enfrentaba investigaciones silenciosas, denuncias acumuladas y presiones internas que lo colocaban en el ojo del huracán. Durante semanas, su paradero fue un misterio. Algunos aseguraban que estaba escondido en ranchos serranos de Chiapas, protegido por una red de exmilitares. Otros afirmaban que se había refugiado en la Ciudad de México, bajo la sombra de aliados políticos. La verdad resultó aún más inquietante: Bermúdez había salido del país. Un informe filtrado por agencias de inteligencia reveló que el comandante H se había trasladado a Paraguay, donde residía en una finca de lujo a las afueras de Surubí, protegida por operadores financieros y exmilitares ligados al crimen transnacional. Para ocultar su identidad, utilizaba documentos falsos emitidos en Bolivia y Panamá, además de redes de contactos que le garantizaban movilidad y discreción. La situación encendió las alarmas. México no podía permitir que uno de sus secretarios de Seguridad Pública se convirtiera en prófugo internacional. Fue entonces cuando se activó la Operación Jaguar, bajo coordinación directa de Omar García Harfuch. El plan contó con la colaboración de la Interpol, la DEA y autoridades paraguayas. Durante semanas, drones encubiertos y vigilancia aérea monitorearon cada movimiento en la finca de Bermúdez. Se registraron visitas nocturnas, transferencias de dinero en efectivo y una red de seguridad privada que funcionaba como muralla. Lo que lo delató fue un descuido. Una llamada satelital encriptada con destino a Villahermosa fue interceptada. Ese error técnico reveló su ubicación exacta y precipitó la fase final de la operación. La madrugada del 28 de agosto, un comando élite de la CENAD ingresó silenciosamente a la propiedad. Sin disparos, sin espectáculo mediático, capturaron a Bermúdez en su habitación. Fue esposado, revisado médicamente y subido a una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana que lo trasladó a Toluca. Desde ahí, bajo estricta seguridad, fue llevado al Penal Federal del Altiplano. El operativo sorprendió por su rapidez y precisión.
En menos de 72 horas desde que se giró la orden de localización internacional, el exjefe de la barredora ya estaba en territorio mexicano. Para Harfuch, la captura no solo era un triunfo operativo, era un mensaje. Nadie, ni siquiera un exsecretario blindado por el poder político, podía escapar de la justicia. Ese regreso marcó el inicio del derrumbe. La caída del comandante H no fue local ni inmediata, fue el resultado de una operación internacional que evidenció la profundidad de sus conexiones y la fragilidad de su red de protección. El 20 de septiembre, desde el Penal Federal del Altiplano, se celebró la primera audiencia formal contra Hernán Bermúdez Requena. La sesión fue remota, privada y bajo un protocolo de seguridad extrema, sin medios, sin acceso público y con videollamadas cifradas entre el juez de control en Tabasco y el acusado en su celda de alta seguridad. Allí se le notificaron los cargos que podrían llevarlo a pasar el resto de su vida en prisión. El primero, secuestro agravado, al menos 7 casos documentados en los que policías bajo su mando levantaron ciudadanos sin orden judicial ni registro oficial. Algunos fueron liberados tras el pago de sumas millonarias, otros jamás regresaron. Por este delito, la pena mínima es de 50 años y la máxima puede alcanzar 100. El segundo cargo, asociación delictuosa. Testimonios de policías activos y exfuncionarios lo señalan como el coordinador de la barredora, manejando recursos, logística y protección política. Este delito contempla penas de 7 a 18 años de prisión. El tercer cargo, extorsión continuada. Comerciantes, transportistas y empresarios presentaron pruebas de cobros ilegales disfrazados de operativos policíacos. Los montos exigidos iban desde 20,000 hasta 500,000 pesos, bajo la amenaza de detención, clausura o levantón. Por este delito, la pena va de 20 a 40 años. La acumulación de estos cargos coloca a Bermúdez en un escenario único, hasta 158 años de prisión. Pero los fiscales dejaron abierta la posibilidad de más procesos. La Fiscalía General de la República evalúa abrir causas por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y violaciones a derechos humanos. Lo simbólico del caso no pasó desapercibido. Por primera vez, un jefe policíaco de tan alto rango enfrentaba a la justicia no como víctima del sistema, sino como operador de una red criminal desde el propio Estado. La figura del comandante H, que durante años parecía intocable, se encontraba ahora ante un juez, con pruebas, testimonios y documentos que lo señalaban sin ambigüedad. En paralelo, la reacción de Omar García Harfuch fue inmediata. No esperó a que se dictara sentencia ni a que concluyeran las investigaciones. Desde el primer momento envió un mensaje directo: 158 años es la pena que marca la ley y 158 años es lo que debe cumplirse. No vamos a permitir que quienes traicionaron el uniforme se escuden en tecnicismos legales para evitar la justicia. Con esa declaración, Harfuch no solo exigía la condena máxima contra Bermúdez, también lanzaba un aviso claro: cualquier mando que intente encubrir delitos bajo el uniforme se enfrentará a la misma suerte. El efecto fue inmediato. Dentro de las corporaciones, algunos exfuncionarios comenzaron a solicitar amparos preventivos. Otros, discretamente, abandonaron el país. Lo que estaba en juego trascendía al individuo. Se trataba de enviar un mensaje histórico: ni siquiera un exsecretario de Seguridad Pública puede escapar de la justicia cuando el Estado decide actuar. Mientras los reflectores se concentraban en el proceso judicial contra Hernán Bermúdez Requena, en las calles de Tabasco las heridas seguían abiertas. Para cientos de familias, el nombre del comandante H no era el de un funcionario corrupto, sino el rostro del miedo, del abuso y de la impunidad. En colonias de Villahermosa, Cárdenas y Comalcalco se repite un mismo patrón: comerciantes, transportistas y pequeños empresarios fueron víctimas de cobros ilegales disfrazados de operativos policíacos. Patrullas oficiales llegaban a los negocios, se identificaban como fuerzas especiales y exigían dinero bajo la amenaza de clausura o detención. Quien se negaba, desaparecía. Don Joaquín, un tortillero de 62 años, relató cómo en 2023 su hijo fue levantado por una patrulla sin número visible. Le exigieron 50,000 pesos para liberarlo. Él reunió el dinero, pero su hijo jamás volvió.
No era un secuestro de criminales comunes, dice, eran policías, con uniforme, con placas, con armas del Estado. María Fernanda, una joven estudiante de Derecho, contó que fue secuestrada junto a su hermano por cruzar sin permiso una zona de operación. Su familia pagó el rescate, pero ambos aparecieron días después golpeados y con una advertencia: esto viene de arriba. Historias como estas abundan en expedientes que hoy forman parte de las acusaciones. Durante años, las víctimas callaron por miedo a represalias. Sabían que denunciar era inútil, el propio aparato encargado de investigar estaba infiltrado. Por eso, para muchas familias, ver a Bermúdez sentado frente a un juez representa algo inédito, la posibilidad real de que se rompa el pacto de silencio. En redes sociales, la indignación se convirtió en consigna. Frases como 158 años no alcanzan para todo el daño que hizo se viralizaron entre tabasqueños que exigían no solo cárcel, sino reparación y justicia total. El impacto social fue devastador. Entre 2021 y 2024, Tabasco registró un repunte de violencia sin precedentes, secuestros, desapariciones y extorsiones disparadas. La confianza en la policía se desplomó a niveles históricos. Muchos ciudadanos aprendieron a temer más a la patrulla oficial que al criminal encapuchado. Hoy, con Bermúdez bajo proceso, el clamor ciudadano es claro: que este caso no termine en una condena simbólica, sino en una limpieza real de las instituciones. Porque mientras existan mandos que utilicen el uniforme para delinquir, el riesgo de repetir la historia seguirá latente. La caída del comandante H no solo cimbró a Tabasco. El eco de su captura alcanzó a los pasillos políticos más altos del país. Porque Bermúdez no era un policía cualquiera, durante años fue un operador con peso en el gabinete estatal, cercano a figuras influyentes del partido gobernante y con respaldo directo del entonces gobernador Adán Augusto López Hernández. Ese vínculo es lo que vuelve el caso tan explosivo. Bermúdez no habría podido consolidar a la barredora sin un entorno de complicidad activa. Su ascenso, sus contratos millonarios y su permanencia a pesar de las denuncias solo se explican con protección desde arriba. Hoy, esas alianzas están bajo la lupa. Contratos opacos, asignaciones directas y presupuestos multimillonarios para seguridad comienzan a revisarse con lupa judicial. Empresas ligadas a excolaboradores de Bermúdez aparecen como beneficiarias de adquisiciones de patrullas, uniformes y equipos de vigilancia que nunca llegaron a las calles o que se entregaron a sobreprecio. En el ámbito político, el silencio se ha vuelto la estrategia dominante. Figuras que antes presumían cercanía con el exsecretario ahora guardan distancia. Algunos exfuncionarios han abandonado discretamente el país, otros han solicitado amparos preventivos. El mensaje es claro: el caso Bermúdez amenaza con arrastrar a muchos más. Fuentes judiciales aseguran que la defensa del comandante H evalúa una estrategia peligrosa: hablar. Revelar nombres, favores y pactos que lo protegieron durante años como moneda de negociación. Si decide hacerlo, las consecuencias podrían alcanzar a figuras aún en funciones. Para Omar García Harfuch, esa posibilidad no cambia la misión. Su postura ha sido tajante: no habrá intocables. Ha exigido que la investigación no se limite a Bermúdez, sino que se extienda a todos los mandos que fueron parte de la red. De hecho, ya se han girado citatorios contra exjefes operativos de la Secretaría de Seguridad Pública y contra directores que firmaron contratos sospechosos. El efecto dominó es innegable. Lo que parecía un juicio local contra un exsecretario de Tabasco se ha convertido en un caso que podría redefinir la relación entre política, crimen organizado y fuerzas de seguridad en México. En los círculos de poder, la pregunta se repite: ¿hasta dónde llegará el caso Bermúdez? Porque si se siguen los hilos financieros y políticos, las huellas podrían llegar mucho más lejos de lo que el gobierno está dispuesto a admitir. La detención de Hernán Bermúdez Requena y la exigencia de una condena de 158 años representan más que un proceso judicial. Es un punto de inflexión para Tabasco y para todo México. Por primera vez, un exsecretario de Seguridad Pública se sienta frente a un juez, no como garante de la ley, sino como líder de una red criminal disfrazada de institución. En las calles, el sentimiento es claro: justicia.
víctimas y familiares repiten que la prisión es apenas el inicio, que lo que se necesita es reparación, verdad y un cambio real dentro de las corporaciones. En redes sociales, miles de mensajes exigen que no se permita ninguna negociación política y que Bermúdez pague cada año de condena. En este escenario, la figura de Omar García Harfuch se levanta como símbolo de firmeza. Su postura no ha dejado espacio a dudas, la traición al uniforme no tendrá perdón. Ni privilegios, ni atajos, ni impunidad. Para muchos, sus palabras son el reflejo de lo que la ciudadanía exige desde hace décadas. Un Estado capaz de limpiar sus propias filas. Pero la pregunta sigue abierta. Porque este caso no se trata solo de un hombre. Se trata de un sistema que permitió que policías se convirtieran en verdugos, que contratos millonarios financiaran redes criminales y que la política cerrara los ojos. La caída del comandante H es apenas el inicio. Hoy, México enfrenta una oportunidad única, demostrar que la justicia puede alcanzar incluso a los que creyeron estar por encima de ella. La duda es inevitable. ¿Será este el principio de una limpieza profunda, o veremos cómo el sistema vuelve a proteger a los suyos? Tú tienes la última palabra. Suscríbete, dale like a este video y cuéntanos en los comentarios qué opinas. ¿158 años son suficientes para el comandante H, o debería enfrentar mucho más?